El veneno y el remedio es un texto argumentativo creado por el escritor colombiano William Ospina. Su propósito es criticar las acciones que toma el gobierno frente al consumo y distribución de sustancias psicoactivas y proponer una alternativa diferente frente al manejo de estas. En primer lugar, dice que muchas personas comercian y trabajan con estas por necesidad, como es el caso de las personas humildes que la situación los obliga a trabajar con ellas, o los campesinos que por falta de opciones las cultivan, temiendo a ser capturados o sometidos a las lluvias de glifosato, que dañan las plantas y su salud. En segundo lugar, menciona que las drogas siempre han estado presentes en la sociedad. Mientras hayan humanos, habrá consumo. Y recuerda que una vez un senador norteamericano dijo que es más fácil comprar droga ilegal en las calles que droga legal en las farmacias. Y entre más se priven, con mayor facilidad, con mayor consumo habrá. Por ejemplo, en Estados Unidos, a principios del siglo XX, se volvió ilegal el consumo de alcohol, lo que generó un consumo excesivo de este y mafias que terminaban haciendo más daño que el mismo alcohol. Y por último, habla acerca de la doble moral que toman algunos gobiernos. Es decir, si una persona pobre, acosada por la necesidad, consume, es un criminal imperdonable. Pero si la hacen personas privilegiadas, es una tragedia, pero un error corregible. Si tienen el corazón para atender a los suyos, no deberían ser tan implacables para entender a los más necesitados. Y en conclusión menciona que es evidente que las drogas no presentan la tragedia, sino la prohibición de estas, y será un remedio o un veneno dependiendo de la dosis que use cada persona. El gobierno debería legalizarlas y controlarlas, obviamente, y con esto se ahorrarían tiempo, dinero y todos los conflictos ocasionados por la lucha contra ellas. Hola, yo soy Camilo Grajales y estoy representando al Sombrero Rojo. Es muy desgarrador ver cómo el mundo de las drogas es uno de los caminos que toma mucha gente para conseguir dinero. Un camino muy desalentador, muy triste, porque este camino lleva al conflicto, a la guerra. Una guerra sin sentido que ha desencadenado en nuestro país y en toda Latinoamérica muchas muertes, muertes innecesarias, porque de verdad prohibir las drogas no es nada necesario, es algo innecesario, que ha llevado a que muchos jóvenes, muchos campesinos, casi que la mayoría obligados a entrar en este negocio, mueran o acaben en la cárcel, dañen su futuro básicamente. Y esto debido a una prohibición totalmente ridícula que ha llevado el mundo. Solo imagínense qué pasaría si actualmente el mundo ya no prohibiera las drogas. Sería un panorama totalmente esperanzador para nuestro país y toda Latinoamérica. Totalmente. Imagínense un mercado en el cual ya se pueda comprar la droga legalmente. Eso sería lo más ideal. Eso acabaría con cualquier conflicto. Los narcos podrían perder su poder porque ya la droga no tendría el valor que tiene actualmente. Eso sería lo más ideal. O imagínense si la droga desde el principio no hubiese sido prohibida. Si la droga hubiera sido simplemente otro producto más en el mundo. Latinoamérica tal vez tendría un gran fuerte fuente de recursos. Seríamos productores grandes de droga, pero eso ya no sería ilegal, estaría bien. Solamente nos queda esperar ver qué puede pasar. También podemos ver actualmente, en Estados Unidos por ejemplo, estados como Texas. Así es, Texas, que es uno de los estados, o si no estoy mal, el único estado en Estados Unidos que tiene abierta la venta de drogas, más bien la marihuana. Y esto ha llevado a múltiples negocios y eso es algo que muestra que las drogas sí se podrían legalizar. Es solo cuestión de tiempo para ver cómo los gobiernos reaccionan
y acaban de una vez con esta guerra que solamente se está alargando y se está haciendo totalmente innecesaria. Bueno, vale aclarar que no tengo ningún objeto del color que se me fue asignado. Bueno, en sí se me asignó el color amarillo. Bueno, podemos ver que la palabra droga hace que mucha gente satanice esta sustancia antes de conocer sus efectos. Incluso se puede ver que esta es legal en muchos lugares del mundo. Bueno, la droga puede ser sinónimo para algunas personas de violencia, adicción y entre otros. Bueno, pero existen muchas sustancias en las cuales sus efectos han sido investigados por la ciencia. Esto debido a que son más que sustancias recreativas. ¿A qué voy con esto? Pues estas pueden llegar a ayudar a la salud de mucha gente, ya que tiene muchos beneficios, siendo esta como un medicamento. Algunas pueden tener el beneficio de servir como una anestesia o ayudan a liberar la mente, ayudan a combatir la depresión y la impotencia sexual. Bueno, podemos ver como un punto positivo y constructivo hacia este tema. Bueno, a mí me tocó el sombrero azul. Bueno, en sí podemos ver que se aclara una perspectiva acerca de la droga, ya que esta es considerada como un delito. Bueno, también nos habla que podemos tomar esto de dos formas. Estas formas son tomarla como un veneno o como un remedio o una medicina. Eso dependiendo de su uso. De aquí surge una pregunta, la cual es ¿cómo podemos cambiar esto? Bueno, la solución que yo doy es mostrando la realidad en lo que en verdad es. En este caso, se podría utilizar la técnica de los 6 sombreros para pensar. Es decir, como los hechos y las cifras del sombrero blanco, las emociones y opiniones del sombrero rojo, lo negativo del negro, lo positivo del amarillo y creativo del color verde y lo normativo del azul. Bueno, esto ayudándonos a dar diferentes perspectivas de cómo podemos cambiar eso. Les voy a hablar desde la perspectiva del sombrero blanco. En primer lugar, las drogas no son un problema, sino la prohibición de las mismas. Y entre más se priven, más se trafican y consumen. Sean un veneno dependiendo de su dosis y su uso. El gobierno debe legalizarlas y controlarlas. Y con eso pues se acabarían las bandas narcotraficantes que terminaran haciendo más daño que las mismas drogas. Y el gobierno tiene una doble moral que beneficia a los privilegiados pero ataca a los necesitados. Si esas fueran legales, brindarían opciones de trabajo y la fiebre de enriquecimiento por parte de los vendedores terminaría. Además, sería un negocio legal que ayude a la economía de las naciones. Hola, soy Stan González, me correspondió el sombrero negro, el cual se encarga de evaluar tanto los aspectos críticos como negativos que se pudieron percibir dentro del texto y voy a ir como punto por punto mencionando las interpretaciones que yo vi a esos aspectos resaltables en el texto. Algo que pude como concluir después de leer el texto fue que se llega a generar una cadena de vicio, lo que provoca problemas sociales y de salud, y lo que después provocaría una prohibición. Esa prohibición genera una clandestinidad, y esa clandestinidad puede llegar a generar hasta violencia. Y pues esa violencia, ya sea por temas psicológicos o mismamente sociales, puede volver a recaer en ese vicio, entonces creando así un ciclo casi que infinito. El autor menciona que mientras nosotros existamos, la droga también existirá. Pues yo pienso que esto se da debido a que el humano por naturaleza tiene una cierta fragilidad a caer en los vicios. Entonces al legalizarla pues realmente no se da una solución total. Y al prohibirla tampoco, ya que la prohibición significa morbo y tentación.
También en el texto se habla mucho del glifosato y la erradicación de esta. Entonces yo voy a hablar un poquito sobre las consecuencias secundarias que tiene esta prohibición y esta erradicación de los cultivos ilícitos. En el acuerdo de paz, el gobierno propuso a los campesinos sustituir esos cultivos ilícitos por unos cultivos comunes y corrientes y que también les iban a dar ciertas garantías. Pero al paso del tiempo el gobierno dejó de proveerles esas garantías, entonces obligó a los campesinos a volver a esos cultivos ilícitos pues, para poder subsistir y ganar su dinero necesario. También con el uso del glifosato pues no se tiene una precisión necesaria para acabar con estos cultivos y afecta muy negativamente a los terrenos pues, de los campesinos que son totalmente legales y incluso también a las fuentes hídricas, a la biodiversidad y flora, entre otras muchas seres vivos y del ambiente que pues, se ven afectadas indirectamente por esta problemática. Con la información que mencioné anteriormente, pues me surgió esta pregunta que es acabar con el narcotráfico a costa de generar hambre y pobreza en los campesinos. Porque pues por un lado los narcotraficantes se están lucrando y se están haciendo ricos por el trabajo de los campesinos y por este negocio ilícito, pero por otro los campesinos mueren de hambre y por una guerra que ellos ni siquiera iniciaron, una guerra contra su propio estado, su propio país. Mientras no tengamos una economía equilibrada e incluyente, la droga será un recurso de supervivencia para los pobres. Porque la droga no es solo un crimen, la droga es pobreza, la droga es necesidad, desigualdad, violencia, muertes. En conclusión, la droga es una tragedia.